No siempre sabemos cómo. Pero sabemos que sí podemos. Porque aunque duela y de miedo, hay coraje, hay fe y hay amigas. Por esto y más, le entramos igual. Un espacio para hablar con el alma, crecer y atrevernos a más. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio y oficialmente el primer episodio ya con nuestro nuevo nombre, Le Entramos Igual. Nosotros somos Ana, Andrea y Vianey y queremos retomar un poquito de lo que estábamos hablando en el episodio pasado, donde platicamos sobre esos diversos triggers que a veces nos sacan de quicio, esas situaciones que a veces nosotros no sabemos controlar o que reaccionamos instintivamente a ellas, pero que no precisamente nos molesta lo que estamos viviendo, sino lo que nosotros interpretamos y sobre todo el por qué interpretamos cada cosa desde nuestra óptica, desde nuestra herida, desde las memorias. Bueno, entonces, justamente por eso hemos traído a este episodio una experiencia muy personal de nosotras y es la experiencia que hemos tenido con la respiración holotrópica. Y es que cuando yo empecé a conocer de ella, por ejemplo, fue porque mi papá hizo unas sesiones de una terapia para una enfermedad de él y justamente parte de las sesiones era de un médico que nos hablaba de epigenética, pero que muchas de los tratamientos eran a través de la respiración. Y luego me encontré por ahí con una posibilidad de una sesión práctica de una meditación con esta respiración y bueno, ya luego les contamos cómo fue que las tres nos dimos cuenta que estábamos muy interesadas en el tema, pero para mí fue así como llegué. Sí, yo creo que fue casualidad o coincidencia de que las tres estuviéramos mirando como el mismo tema pues como aparte, ¿cierto? Y simplemente ya cuando empezamos a hablar de los temas para el podcast, este surgió. Y realmente lo que a mí me convenció de decirle sí a lanzarme a experimentar una respiración holotrópica es que la promesa de cada respiración holotrópica es que puedes llegar mucho más profundo a tu inconsciente, poder acceder a las memorias que están almacenadas en tu cuerpo sin tener que utilizar ninguna medicina o sin ninguna droga adicional. Entonces eso lo hace súper interesante. Y adicionalmente, pues como todos los testimonios que veía por ahí, parecía ser que tenían muy buenos resultados, así que nos lanzamos a esta experiencia. ¿Y tú? ¿Has oído algo acerca de esas respiraciones? Si tienes curiosidad y quieres saber más, pues bienvenida a este espacio que es para ti. Así que bueno, vamos a lo que le entramos esta semana y por qué no platicamos cómo cada una llegó a toparse con estas respiraciones. Bueno, yo les conté, ¿no? Que yo había tenido una experiencia ahí con este acompañamiento que yo le hacía a mi papá al tratamiento de él. Y luego yo vi una post en Instagram donde hablaban de un evento presencial en la ciudad en la que vivo, donde había una meditación como de 3 horas. Como que dije, esto me llama mucho la atención y tengo una conversación con Ana por teléfono, empezamos a hablar y ella me empieza a contar de su experiencia, cómo le estaba yendo, que estaba haciendo unas respiraciones, que había bajado una app y le digo, ven, ¿cuál es? Dime tú. No, pues justo era el evento que yo tenía el fin de semana y dije, no, obvio sí voy a ir y obvio sí voy a tener la experiencia. Y ahí fue donde definitivamente dije, no, lo voy a comprar, me voy a inscribir y lo hago. Y pues siento que estas respiraciones, yo al principio no sabía en el fondo todo lo que me iba a mover, no era consciente, porque como les digo, mi primer acercamiento fue con las terapias de mi papá, pero yo no me lo había llevado como tan profundo, tan para mí. Y ya cuando tuve la experiencia, pues me encantó, la comenté con Nana y ya las dos llegamos maravilladas a contarle a Bian cómo le fue con nuestra información. Estuvo súper gracioso porque a mí todos esos temas de los estados alterados de conciencia me vuelan la cabeza, me encanta. Entonces, sí, siempre me llegan como cosas sobre eso que siento que va como con mi evolución y en el momento en el que estoy. Siento, no sé ustedes qué piensan, chicas, pero como que la evolución personal cada vez te va mostrando el camino, ¿no? Y de pronto te Sí, ponen el enfrente, caminito, las exacto, señales. te ponen como enfrente para lo que estás preparado en ese momento o lo que te viene mejor. Y entonces me llegaron esta parte de las respiraciones holotrópicas, me encantó, y en una plática con Annie y con Andy, les dije: "No, es que las respiraciones", y me dijeron:
Justamente nosotras acabamos de bajar la app, acabo de ir a una sesión y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, fascinante porque casualmente estábamos transitando el mismo camino, cada quien desde su perspectiva y desde la necesidad que tenía, pero nos fueron llevando por el mismo camino hacia estas respiraciones maravillosas que, como ya nos anticipaba Andy, tienen muchísimos beneficios, tanto de salud emocional como de memorias, de limitaciones, cosas súper interesantes que ofrece el saber respirar, simplemente. Sí, digamos que a mí me parecían interesantes en la medida en que tú puedes transformar tu inconsciente y las memorias que están en el cuerpo, sobre las cuales a veces es tan difícil acceder a ellas en estados de conciencia, ¿cierto? Y como esto no utiliza ninguna droga ni nada, pues me parecía como muy interesante. Las respiraciones básicamente se hacen, para los que nos están escuchando, con la boca abierta y se inhala por la boca y se exhala por la boca en un ritmo, por decirlo así, como rápido o agitado. Obviamente lo que es rápido y agitado o ese ritmo, cada uno lo va encontrando. Digamos que lo bonito de la experiencia es que para mí me permitió acceder a ver cosas de mí misma que no había visto, ver situaciones de mi vida con otros ojos y poder empezar a transitar la vida como sin esos triggers tan fuertes. Es como si les hubiera bajado un poquito el volumen. Bueno, y por ejemplo, yo les quería contar algo justo la experiencia de mi papá. Y es que este médico es experto en epigenética, ¿no? Entonces, para contarles más o menos qué es la epigenética, lo que nos dice es como que nuestros genes no son como la condena, pues, que básicamente nosotros tenemos ciertos genes donde eventualmente podríamos o no experimentar ciertas situaciones en nuestro cuerpo, enfermedades o incluso alergias. Este médico maneja alergias, pero básicamente, como les digo, los genes no son una condena porque nosotros, a través de nuestras experiencias, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, podemos o no activar esos genes. Incluso a través de la respiración, lo que hace la respiración es que muchas veces nos conecta con nuestra calma o nos libera de ciertas emociones, sentimientos que tenemos como atrapados, y justamente a través de la respiración es que como liberamos estas emociones podemos llegar incluso a trascender algunos tipos de enfermedades en el cuerpo. Entonces, básicamente como que cuando yo conocí este médico fue porque mi papá hizo una terapia con él como de una semana entera, donde lo que hacían era enseñarle a respirar. Ya luego cuando yo hago mi sesión, claramente pude liberar muchas emociones que yo sé que ni siquiera tenía conciencia de tenerlas, pero lo impresionante es que yo tengo la experiencia, hago las respiraciones y como una semana después me enfrento a situaciones que en el pasado me habían generado mucho estrés y las vivo con una tranquilidad que yo dije, wow, esto antes me molestaba un montón, no era ni capaz como de sostener una conversación con X persona y ahora es como si fuera mi mejor amiga. ¿Qué es esto? Y tengo claro que lo que hubo entre uno y otro evento fue mi sesión de respiración. Yo te quería preguntar, entonces, de lo que tú estuviste pues como mirando y lo que te explicó ese doctor, ¿esta respiración holotrópica incide como sobre la reprogramación de nuestros propios genes, algo así? No, lo que pasa es que nosotros tenemos como en los genes la posibilidad o no de experimentar la existencia de algunas enfermedades. Pero Ujú. qué tanto tú te quedes en un enojo, qué tanto lo que hablamos en nuestro podcast anterior, qué tanto hagas el cambio de percepción para vivir una situación en odio o no, en enojo o no, cuánto tiempo tengas tu cuerpo lleno de cortisol o no, puede hacer que cierto gen que tú tengas se active o no. Y lo que pasa es que Ok. la respiración te ayuda a justamente esto que estás guardando y que eventualmente se te puede volver en una enfermedad o que incluso ya lo estás transitando como una enfermedad, pues lo saques y lo puedas trascender de una forma distinta. Porque a veces justamente, o lo que entiendo yo es que muchas veces las enfermedades son justo esto, un acúmulo de emociones guardadas que no has expresado de alguna manera y se expresan y lo hablábamos el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan justamente cuando quisimos hacer el podcast? Y es que hay enfermedades que justamente lo que están haciendo es que el cuerpo está hablando por nosotros de emociones que no hemos transitado de alguna manera. Bien, ¿y cómo fue la experiencia para ti? ¿O cómo ha sido?
Híjole, chicas, ha estado bien loco mi experiencia. Fíjense que yo venía de un proceso de hipnosis que hice con un curso de Marisa Peer, donde trabajé muchas emociones a través de la hipnosis que salieron, ¿no? Entonces, en esos episodios yo saqué muchas, yo creo que frustraciones y dolor, porque sí recuerdo que venía de sesiones donde había llorado, donde me había enojado y cosas así. Sin embargo, aún no me sentía como nueva. Yo soy como muy consciente del proceso en el que estoy de sanación y sé, pues, que aún tengo cosas por trabajar. Entonces, por eso me encantan estos temas de los estados alterados de conciencia, porque ahí es donde realmente le borras de raíz las cosas. Entonces, empiezo a hacer, las respiraciones de Breath Act, que son las que me habían recomendado Andy y Ana, que son las que habían hecho. Compro la membresía y las empiezo a realizar. Para empezar yo nunca las había hecho, era mi primera experiencia. La parte que nos había contado Ana de la música y los sonidos que te ponen estas grabaciones, según yo, no todas las respiraciones holotrópicas llevan música, no lo sé, pero estas que nosotras hemos realizado lo llevan. Y realmente desde el segundo uno es un viaje, porque te empieza a manejar a nivel inconsciente las intenciones de cada respiración. O sea, en la membresía, si recuerdan, chicas, vienen como por temas. Y es mágico, de verdad, cómo empiezas como a experimentar cosas ligadas a la intención de la respiración. Es una locura, con cosas que nuestro subconsciente es el que capta, porque no creas que, las palabras que te dicen son siempre 100%, no sé, vamos a hablar del miedo, y te dicen: "No tengo miedo, no tengo miedo". O sea, no es así, son cosas muchísimo más profundas que el subconsciente, capta, que eso me parece maravilloso. Y entonces, lo que yo he tenido con estas, respiraciones, como yo venía de este trabajo, yo siento que más emocional, y yo soy mucho de la co de trabajar con la lógica y la mente, el twist que me han dado estas respiraciones es que yo he podido trabajar las memorias a nivel de mi cuerpo. O sea, las reacciones que mi cuerpo ha tenido según la intención de estas respiraciones ha sido loquísimo. O sea, como que todas esas memorias de lo que estamos hablando, que se guardan en el cuerpo y que luego hasta te pueden derivar en enfermedades si no las trabajas, he sentido totalmente cómo las libero. O sea, mi cuerpo ha tenido experiencias de las manos en mudra, de manos en tetania, o sea, Eso. dependiendo como qué estoy trabajando, o sea, la cabeza con una presión impresionante. O sea, ha sido sensaciones físicas muy fuertes que de entrada te pueden asustar, pero que tienes que creer en el proceso y saber que es sanación, y de verdad que a mí todo me ha desaparecido. Y luego yo me he acercado como a ChatGPT a decirle: "Oye, tengo esta experiencia, tuve esta experiencia en el cuerpo, en esta respiración, ¿qué es?". Y ChatGPT como que me ha orientado a decirme: "En este lado izquierdo se guarda este tipo de memoria, en el plexo solar esto, dependiendo los chakras que se te mueven". O sea, me podría echar todo el podcast platicándoles de lo que he sentido físicamente, pero mi experiencia ha sido totalmente física, porque siento que yo no tenía esa conexión con mi cuerpo que estas respiraciones me han dado. Qué bonito. Ujú. Lo que hablas tú de la conexión con el cuerpo, yo creo que sí, que las respiraciones en cada una, pues, como de las sesiones, te ayudan a ir reconociendo, o a habitar también mejor tu cuerpo, creería yo, o habitarlo como completamente. En mi caso, digamos que yo las empecé, estaba atravesando como una transición a nivel personal y tenía mucha ansiedad y tenía muchos miedos de pronto y tenía conflictos con algunas personas en ese momento y la respiración lo que me ayudó fue como a encontrar ese rumbo, como después del miedo, después de este cambio. Es como si las respiraciones pasaran, que es la primera parte, entonces ahí me conectaba pues como para soltar ese miedo o eso que me hacía sentir que iba a estar insegura. Pero en la segunda parte, donde la respiración entonces empieza a ser más calmada, donde ya te empiezas a enfocar, fui encontrando como las respuestas de esos siguientes pasos a las cosas que tenía que hacer. Y a veces eran cosas como
No sé si a veces les pasa que uno es capaz de ver como una parte de uno en el futuro o como una versión de uno en el futuro. Entonces uno dice, ah, bueno, entonces acá es donde me tengo como que enfocar. Y a mí también lo que me pasó es que después de hacer las respiraciones como enfocada en sanar pues como los conflictos que tenía con ciertas personas, muchos de los conflictos se fueron resolviendo, pero se resolvieron en mí. Es decir, a mí la otra persona ya me puede decir lo mismo que me decía antes, pero yo ya no tengo la misma reacción o ya no me daba Percepción cambió. rabia. Mi percepción cambió completamente. Ya era dueña, es como si ya fuera dueña y tuviera la posibilidad en ese segundo de escoger De elegir. diferente, Ujú. elegir diferente, o a veces hasta también me sorprendía de que ya había elegido diferente, ¿cierto? Soltaste Creo el que gancho que te engancha. sí, como que solté el gancho que me engancha, muy bien dicho. Entonces ha sido las respiraciones para mí, creo que me han dado una paz y una calma increíble. O sea, yo me veo en este momento que sigo en mi transición, pero estoy calmada y disfrutando de mi proceso de transición, muy diferente a antes, donde creo que no la manera de experimentar esta transición hubiera sido distinta. Es que a mí hay algo que me dice mi corazón y es que este tema del cambio de percepción nos va a acompañar por todos los podcasts, porque es que justo es eso. Ujú. Es que para mí, cuando me dices, ¿y tú? Pues nada, es que yo siento que aunque yo sí no tuve, pues claro, dentro de la experiencia sí tuve el tema de los brazos, de que se me movían los brazos, de sentir, yo sentí llanto, bueno, no, muchas cosas como físicas en ese momento sí, pero ya después yo dije como, bueno, estuvo muy bien. Y nada, como que lo solté un poco el tema, pero aproximadamente una semana después de yo tener esta meditación, por primera vez, yo tuve una conversación con alguien que yo, no sé, un año atrás a mí me decían, tú algún día vas a hablar con esta persona y yo decía, ni por el puta. No hay forma, no hay forma, no me interesa, yo no quiero, me cae mal. Fue muy chistoso porque yo sé que yo después de eso me daba igual, pero no me iba igual desde un mal lugar, sino que mi percepción había cambiado sin meterle un tema de mente. No, 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 no era un tema mental. Era algo que estaba más profundo. Yo ya sencillamente es que ya no lo sentía en el cuerpo. No sé si a ustedes les ha pasado que a ustedes les molesta a alguien y es que ustedes en el cuerpo sienten que le molesta. Es que tu Mm, cuerpo lo rechaza. sí. Yo ya no sentía eso. Ya era como normal, como si fuera cualquier persona, como si ese pasado que para mí había sido como harto no existiera y yo lo que sé es que mi percepción acerca de mis experiencias con esta persona cambiaron a tal punto que ya no existía esta molestia. Y parte de lo que yo sí viví en el momento de las respiraciones es que nos invitaban a sacar la rabia y yo me experimenté sacar rabia por muchas personas. Rabia que yo ni siquiera sabía que eventualmente tenía. Y creo que al sacar toda esa rabia, eso a mí me hizo un cambio que fue significativo, pero sobre todo, como les digo, en el momento en el que estuve en la situación y la viví de una forma completamente distinta. O sea, yo en esa conversación era como increíble que me caiga bien. O sea, ya la Que le persona, puedo hablar. sí, sí, no solo que le puedo hablar, que me caiga bien, que no tenga yo como un juicio, prejuicio. Por eso creo que esta herramienta que nos daba Ana, perdón, Bian en el podcast anterior sobre el cambio de percepción nos va a acompañar un montón, porque para mí definitivamente fue justo eso, cambiar mi percepción, pero es desde el inconsciente. Pero fíjate qué mágico, porque entonces con esta respiración, lo que hemos podido es liberar como que esas emociones y esas memorias, porque al final, lo que hablábamos en el podcast pasado, nosotros reaccionamos según la memoria, la herida, desde la herida, ¿no? O sea, como dicen en Sí, el curso de milagros, lo que te está haciendo enojar, no es lo que te está haciendo enojar, es No. lo ajá. que desde dónde lo estás viendo, que normalmente nosotros siempre lo vemos desde la herida que nos mueve. Entonces, creo que tener esta herramienta que nos permite liberar, no solamente tener la intención de ver diferente, que la intención ya es un gran camino, pero tener algo que te libera esa emoción o esa
memoria que te está dictando cómo reaccionar, no cómo actuar, sino cómo reaccionar. Y es un paro, chicas, es un paro porque, o sea, realmente estamos teniendo algo tangible de cómo poder dar ese salto, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué me parece también súper chévere? Y es que hay cosas que yo, por ejemplo, en este tema puntual, yo había trabajado desde la mente. Es decir, desde Ujú. pensar, no, es que tampoco era para tanto, o de pronto decir, no, pero es que yo puedo y desde la mente lo tenía súper racionalizado, pero en mi cuerpo no se sentía así. Y por eso les digo que es que cuando alguien te cae mal, por algún motivo tú lo sientes en el cuerpo. Mi gran diferencia fue que después de las respiraciones, que además les digo, ese no era el objeto de las respiraciones, para nada, pero parte de los resultados fue ese, justamente, y lo curioso fue que yo ya eso no lo sentía en el cuerpo, ¿saben? O sea, Yo ya esa molestia no la sentía en el cuerpo. Yo no sé, André, por ejemplo, si muchas veces como esas emociones y esas experiencias no las integramos en ese momento, por eso se quedan atrapadas en el cuerpo, entonces por eso las seguimos repitiendo, o sea, por eso me da rabia cuando la veo, por eso le contesto mal, no sé, y entonces claro, cuando soy capaz de conectarme con el cuerpo y liberarla, yo siento que también rescato como a un pedacito de mí que estaba como por allá guardado. Total. Y que con el tiempo me voy sintiendo como con más fuerza, más completa, como más presente en mi cuerpo. No como si algo me faltara, sino como más llenita. No sé si les ha pasado también eso. Claro, es que uno se queda anclado, una parte de uno se queda anclada en ese pasado, Ujú. en pura resistencia. Y justo cuando uno va y la rescata, es que vuelve lo que es tú, está más llenita. Sí, Y y es entonces que como que me siento más inteligente, o sea, como que mi memoria funciona mejor, como que mi inteligencia se activa, como que la creatividad vuelve y florece, o sea, como que vuelven y llegan otras cosas que antes no estaban presentes. Pues yo siento sí, que lo que total. pasa es que se libera el espacio que estaba ocupado Mm, por miedos, heridas, temores, para darle paso a la verdadera esencia de cada uno. qué bonito. Sí, además es que yo he escuchado y me parece que tiene todo el sentido del mundo y cada vez lo confirmo más, y es que aquí el tema no es entre bien o mal, sino entre amor y miedo. Es decir, o uno por una experiencia está sintiendo amor o está sintiendo miedo. Y cuando uno vive una experiencia en miedo, pues es cuando se contrae, cuando definitivamente no la disfruta, porque bueno o malo, pues eso dependerá de la percepción de cada quien. Pero uno eso, lo que sea, sí lo puede vivir en amor, aunque parezca malo, en teoría, o que la sociedad te diga malo o que un concepto te haya dicho que es malo. Pero uno puede elegir vivir en amor. Y si uno lo elige en vivir en amor, es justo lo que dice bien, es que te quedaste porque lo estabas viviendo en temor, en miedo. Y ahí es donde se te quedó la herida. Pero cuando uno va a ese momento y le cambia la percepción y le mete amor a la experiencia, sea la que sea, y se da cuenta que eso que te parecía tan difícil también tenía amor, pues nada, la sacas del estadio y vuelves a ti y le ganas a esa experiencia. Te robaste lo que, o recuperaste el valor que tenía ese mal momento, por decirlo de alguna manera, hiciste tu aprendizaje y al que viene. Y, ¿saben también otra cosa que para mí ha sido un gran beneficio de estas respiraciones? Llega un momento en que he tenido la oportunidad de experimentar y mover tanta energía en mí, que llego a un estado donde siento mi propia vibración, siento cómo estoy vibrando, siento cómo vibro, eso que siempre nos dicen de vibra alto, vibra no sé qué, bla, bla. He podido experimentarlo y eso me ha hecho muchísimo más consciente de todos estos temas de los que luego hablamos y de los que escuchamos sobre las frecuencias y demás. Entonces, eso me ha permitido a mí cuidar muchísimo más mi energía porque la he sentido. O sea, ya no es como una idea abstracta de la energía y la vibración, me ha permitido experimentarlo en mi cuerpo y entonces eso me ha hecho mucho más consciente y más cuidadosa de mi energía, de la frecuencia, de mi vibración, de poder aumentarla y en consecuencia poder vivir con una vibración alta para poder tener lo que yo quiero. Y entonces soy más consciente de que cuando tengo miedo y no estoy en ese estado, eso se refleja y eso es lo que me regresa. Para mí eso ha sido un beneficio impresionante porque a veces como que te entra esa duda, y si será cierto, y el poder experimentarlo en mi cuerpo para mí ha sido un rompeaguas sobre cómo yo
poderme mover y cómo poder reaccionar ante cómo poder accionar ante situaciones, dando mi energía y mi vibración. Qué lindo. Para mí, ¿sabes qué ha sido? Yo a veces tengo o tenía muchas dificultades a la hora de visualizar cosas que quería, o sea, como que no era capaz. Y en la medida que fui haciendo las respiraciones, ya mi mente fue capaz como de quedarse en esa imagen de lo que quiero y realmente como sentirme ahí presente en ese momento de esas cosas que quiero construir y experimentar, mientras que antes poderme ver ahí para mí era súper difícil, me costaba muchísimo. A mí también me pasó eso, yo se lo comenté a Ana, le dije un día eso. Le dije: "Uy, Ana, yo siento que ahorita puedo visualizar cosas que yo quería, pero que no las podía ver más fácil". Y me dijo: "Sí, a mí también". O sea, Pero es fue como lo que yo les digo, es como si, como si uno ve como opciones de futuro por ahí presentes o que son posibles y uno dice, ah, ve, ya esto sí es posible para mí, entonces ya sí me voy para allá. Es que, ¿saben? Les digo que es este espacio que se nos abre. Por ejemplo, yo he tenido en ciertas, respiraciones que literal siento aquí en el entrecejo, donde se supone que está el tercer ojo. O sea, he sentido un movimiento loquísimo y vibra, y es realmente que ese velo que luego tenemos, que no nos permite realmente ver la vida como es, sino que todo lo vemos a través de esto que veníamos diciendo, de nuestros miedos, traumas, demás. De verdad que algo ahí se mueve y entonces empiezas a ver, no sé, puedes visualizar diferente, puedes ver las cosas diferente. Es una cosa muy loca. Ver y sentirlas. Ver y sentirlas. Y bueno, o sea, esto ahorita estamos hablando de nuestra experiencia hasta el momento. Ujú. Tendremos que volver a hacer más episodios donde les podamos ir platicando las cosas que vamos viviendo, porque de verdad que es una experiencia cada etapa con estas respiraciones. Bueno, chicas, y les hago una pregunta. ¿Egoila ha aparecido en su proceso al hacer las respiraciones holotrópicas? sí. Sí, o sea, esa Goila no se va, esa Goila, diría Andrea, es tenaz, o sea, no se va. O Bueno, ¿y qué sea, les ha pasado con Egoila? no, pues dudas, o luego, por ejemplo, cuando estoy haciendo las respiraciones, que estoy muy entrada en mi proceso, me empieza a hablar acá y me empieza a contar chismes y a hacer que me acuerde de cosas que no, o ya sabes, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, esto no está sirviendo y entonces ya esto es una cosa perdida. O sea, ahí está muy presente, muy presente. Y en cada paso, ¿no? O sea, por ejemplo, en cosas que lo que hablábamos la sesión pasada, bueno, nuestro episodio pasado, que cosas que normalmente me detonaban, me detonan. Nada más que ahora puedo pausar y decir: No, no lo quiero ver así, quiero verlo diferente". Pero de que detonan y de que sigue detonándome y diciéndome cosas, ahí sigue. ¿Ustedes? Para mí ha sido, es como, mm, como sentarme a meditar, entonces, o sentarme a hacer la respiración, es como que me pone a dar 10.000 vueltas antes de porque entonces siempre tengo que ir a hacer otra cosa, tengo que dejar la otra cosa lista, entonces como que siempre me alarga el tema, pero ¿cómo lo vas a dejar eso primero que lo otro? Y ya después digo: "No, ya, listo, me voy y me siento". Eso ha sido lo mío, como que postergo el sentarme en la sesión. No, en mi caso es cuestionar si de verdad lo estoy haciendo bien y de verdad si funciona y si yo de pronto no me estoy echando el cuento de que es por las respiraciones. Entonces, de hecho, a veces como que yo lo pienso y digo, bueno, pero es que yo hice tantas cosas, por ejemplo, por cambiar mi percepción sobre X tema. ¿Será que sí es por las respiraciones? Entonces, como que me entran esos pensamientos y al final lo que he hecho siempre es decir, ay, no, también no importa tanto por qué es, las voy a hacer porque me gustan, las disfruto, entiendo que lo estoy pasando bien, que estoy aprendiendo de una forma distinta, pero además hay algo que me pareció súper lindo cuando yo hice, pues cuando me puse a investigar acerca de las respiraciones y es, al final del día nosotros nos llegamos a y tenemos como esta experiencia de vida con una primera respiración y también nos vamos de ella con una última, así que la respiración nos acompaña siempre. Así que Qué lindo conectarnos, eso. aprender a respirar, sí, aprender a respirar, pues es maravilloso. Y lo que sí me ha gustado es que siento que ahorita tengo más conciencia de que cuando algo no me está gustando en un momento preciso,
sentarme, respirar profundo, hacer como una respiración más consciente, me conecta con mi presente y me doy cuenta también que me ha facilitado más tener como esta conciencia de la respiración y que en el momento en el que algo no está funcionando como yo quisiera, pues meterle la energía o a respirar, porque lo que hablábamos en el episodio anterior, eventualmente en este momento no está pasando nada mal. Lo terrible es lo que estoy pensando acerca del pasado o del futuro, pero en este momento no está pasando nada. Y mm, respirar me conecta más fácil con ese momento presente. Mm. Andrés, ¿sabes qué? Me hiciste caer en cuenta de algo con eso que dijiste que cuando estoy en algo que no me gusta, entonces tú empezabas a respirar. Digamos que en mi caso también me empecé a dar cuenta de pronto como cosas que no me gustaban, pero como que no hacía nada. Entonces ahora es como que no me gustan, ya el cuerpo me habla demasiado duro, es como si le hubiera subido el volumen a esas sensaciones, entonces ya siempre tengo que escoger actuar diferente porque si no me quedo con esa incomodidad en el cuerpo o ya soy más consciente de esa incomodidad en el cuerpo. Entonces también me pasa lo mismo, que cuando me siento incómoda y no sé cómo resolver algo, yo digo, no, me voy a ir a respirar, a ver qué me pasa aquí, cómo lo puedo solucionar. Qué Mm, maravilla, porque es como tener una olla express y soltarle la presión, ¿no? Encontraste algo como así. la válvula para Ujú, sacarla. ¿Y saben qué otra sí. cosa me hace mi egoíla ahorita que las estaba escuchando? Ella quiere medir, quiere ver los resultados inmediatos. Entonces, eso me ha pasado mucho que en las primeras respiraciones era, a ver, ¿dónde está, no? A ver, ya, pues me sigue molestando esto, este también me molestó, entonces no funciona. Y algo que he ido trabajando en mí para callar a esta loca que tengo en la cabeza es lo que decía justo Andy, hacerlas con la intención de estar presente en el momento y dejarme llevar sin expectativas, y poco a poco he ido viendo los cambios, he ido viendo estos cambios sutiles, cambios de conciencia, pero esa Goila siempre quiere ver resultados inmediatos. Bueno, acá hay algo importante, spoiler alert para todos nuestros oyentes, pero no todas las personas son aptas para realizar ese tipo de respiraciones holotrópicas, también para que lo tengan en cuenta. Entonces, personas que tienen problemas cardiovasculares, hipertensión, enfermedades psiquiátricas, lesiones recientes, epilepsia y embarazo, digamos que no son aptas para realizar este tipo de prácticas. Bueno, entonces, si están interesados en hacerlo, si tienen alguna condición, mejor consultar a su médico, ¿no? Sí, es Asegurarse. mejor. Ujú. Estar Buenísimo. seguros En de que sí se puede hacer. las mismas apps les darán información, ¿no? De Ujú. que sí puede y que no. Y creo que ahí Sí. están las condiciones y Ujú. restricciones. Exacto, sí. Hay que revisarlo y consultar al médico, como dice bien. Bueno, ahorita vamos a pasar a nuestra sección de lo que nos ayuda esta semana. Como estamos hablando de las respiraciones, entonces si les interesa el tema, nuestra recomendación es, si les gustó nuestras experiencias, si en algún momento tienen alguna inquietud, consulten en internet. Dicen si en donde ustedes viven hacen algún tipo de sesión, meditación práctica que incluya respiraciones. También en YouTube hay prácticas gratuitas, hay algunas meditaciones gratuitas, incluso de la app que nosotras bajamos y pues que busquen alternativas para hacerlas porque también, como les decimos, hay algunas pagas, hay presenciales, hay por apps y también hay gratuitas en internet que las podrían consultar. En nuestro Instagram les dejaremos información de las respiraciones gratuitas que hay de la app que nosotras hemos estado utilizando, pues para que ustedes si quieren las puedan probar. Además de escuchar las respiraciones, que creo que, pues, voy a hacer las respiraciones o las sesiones de respiración, es como el tip de esta semana. También queríamos recomendarles como que llevaran un journal o escribieran siempre al final de las sesiones como qué fue lo que visualizaron, qué fue lo que vieron, qué pudieron soltar y que al mismo tiempo también vayan escribiendo cuáles han sido las cosas que han podido ir transformando para que con el tiempo se puedan ir dando cuenta de qué tanto han crecido haciendo este ejercicio. Bueno, yo, como les decía, les recomiendo a lo mejor trabajar con ChatGPT o algo donde ustedes puedan canalizar qué fue lo que sintieron y que les explique como qué memorias movió, de dónde, y eso lo puedan poner en este diario de respiración. Y si hagan luego también estas preguntas que les decían, ¿a qué sentí, qué solté, qué me sorprendió?
qué fui capaz de imaginar después, qué nueva realidad se mostró disponible para mí, todo lo que ven durante el proceso y después que lo puedan poner ahí en su diario de respiración. Bueno, llegamos al final de este podcast y queremos dejarlos con esta frase. Cada vez que suelto lo que no está resuelto en mí, la vida me muestra con más claridad lo que sí está disponible para mí. Gracias por escucharnos y por respirar este camino juntas. Nos vemos en el próximo episodio de Le entramos igual. Hasta la próxima. Bye. Bye.